el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y la Comisión de Educación le da la bienvenida a este su espacio de charlas gratuitas, diseñadas especialmente para fortalecer los conocimientos contables. Quédese con nosotros que pronto daremos inicio. Buenas noches. La Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en conjunto con la Comisión de Educación, le da la más cordial bienvenida a la charla Ley 9635, aplicación en los alquileres. Solamente 2 indicaciones. Al finalizar la charla, a las 8 en punto, deben dirigirse al salón principal, que es el salón que está aquí subiendo el techo a mano derecha. Y las preguntas, como ustedes pueden ver, ustedes tienen un papel, entonces una media hora antes los compañeros encargados van a pasar a retirarlas para que las mismas sean contestadas. Hoy tenemos la grata visita de nuestro presidente del CPI, José Alberto Mora Guerrero, así que le solicito que venga acá para unas palabras. Buenas tardes, más bien, perdón. Primero, pues agradecerles a don Adrián Malé y a don Sergio Alfaro el venir a compartir los conocimientos que ellos tienen para todos nosotros, los aquí presentes, y también los que a través de los diferentes canales del colegio van a tener la oportunidad de ampliar un poquito más el conocimiento en este tema tan conflictivo que se nos ha venido con este asunto de la nueva ley, pero que estamos dispuestos a enfrentar. Y muy especialmente el tema de hoy con esto de los alquileres, por llamarlo así más fácil, con las rentas por alquileres, que ha estado bastante complicado y unos funcionarios mismos dicen una cosa de Hacienda y otros dicen otra. Así es que de verdad agradecerle a los compañeros que vienen hoy a compartir con nosotros sus conocimientos. Quería nada más, a manera de información, hoy estuvimos a las 2 de la tarde en una cita con el director general de tributación, don Carlos Vargas. Estuvimos los compañeros de Junta, Ivette Barbosa y Alberto Torres, así como don Olman Rímola, nuestro director ejecutivo. Estuvimos reunidos con don Carlos y otro personero de Hacienda, de tributación específicamente, donde le hacíamos un llamado para que nos ayuden a dejar de decirle al contribuyente o insinuarle que no necesita un contador para subir las declaraciones del IVA especialmente. Le decíamos que no era conveniente porque eso podría inducir error a los contribuyentes, que por el contrario los contadores nos estamos y seguiremos capacitando para hacer de la mejor manera ese trabajo. Le hicimos ver que incluso para la misma Dirección General de Tributación es una ventaja que nosotros seamos los que colaboremos con los contribuyentes en el sentido de una mejor recaudación, ya que nosotros sí somos conscientes de lo que se vino. Sabemos las implicaciones que puede tener, por decirlo así, una mala praxis, entonces que más bien nos consideren como un auxiliar muy importante para ellos,
pero que tienen que ayudarnos en ese tema, de que no sigan diciéndole al contribuyente, tanto por redes sociales, en entrevistas que van a diferentes canales y tampoco en las regionales de tributación, que por favor suspendan esa información, en el sentido de hacer el llamado que no suceda. Incluso fuimos un poquito más allá y nos ofreció hacer una charla parecida a esta, pero que culmine con un comunicado de prensa en donde venga el logotipo del colegio y el Ministerio de Hacienda y donde ellos mismos hagan el llamado al contribuyente a hacerle, más bien sugerirles el que contraten un contador privado para este caso. Creo que es un gran avance. Igualmente nosotros estamos ya preparando algunos comunicados que vamos a ver cuáles son los medios de prensa que nos van a sugerir los periodistas para poder llegar a todos los contribuyentes con este mismo mensaje. Creo que lo de hoy fue algo muy importante, muy pronto vamos a ver resultados de eso y pues por lo pronto, ¿qué nos queda? Seguir capacitándonos para poder dar la mejor asesoría a nuestros contribuyentes. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Me indicaron un cambio en la terraza, costado a la piscina va a ser el refrigerio, entonces para que lo tomen en cuenta. Finalmente, les voy a mencionar un poco de la experiencia profesional y currículum de nuestros invitados de esta noche. El señor Sergio Alfaro Badilla, el caballero que está acá, licenciado en Contaduría Pública, gerente general en el despacho A&B Contabilidad, 5 años de experiencia como asesor financiero y tributario, integrante de la Comisión de Actualización Profesional del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, y el señor Adrián Males Cerdas, contador privado incorporado con 5 años de experiencia, gerente general de LTA Asesores, especialista en impuestos, miembro de la Comisión de Consultas Técnicas del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y miembro de la Comisión de Investigación y Capacitación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, darle las gracias a la Junta Directiva del Colegio y a la Junta de Educación por la invitación el día de hoy para compartir el tema de los alquileres. Este es un tema que se las trae. El día de ayer estuvo don Carlos Vargas en el Colegio de Periodistas y tratando de aclarar dudas. Y creo que más bien todo el mundo quedó peor, ¿verdad? Entonces, esperamos que el día de hoy se logren aclarar todas las dudas que se tienen, o por lo menos abarcar la gran mayoría. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con materia. Para empezar con el tema, tiene que quedar claro el término alquiler. Vamos a definir qué es alquiler. Entonces, dice que un alquiler es contrato por el que una de las partes cede a otra el uso temporal de una cosa, mueble o inmueble por cierta cantidad de dinero. ¿Okay? Partiendo de este hecho, hay que tener claro que se está cediendo el derecho, ¿verdad? No es que nosotros lo estamos teniendo, nosotros estamos cediendo el derecho de uso. Y esto es importante para cuando entremos de lleno con la parte de los ingresos. El día de hoy vamos a ver dos partes, va a ser la parte de IVA y la parte de renta, cómo se ven afectados los alquileres en la parte de IVA y en la parte de renta. En la parte de IVA es muy poco lo que cambia, en la parte de renta sí vienen bastantes cambios. Entonces, ¿cómo se clasifican los alquileres? Tenemos la clasificación de arrendamientos bienes muebles, que estos a su vez son tangibles e intangibles, y arrendamientos bienes inmuebles, que se convierten en comerciales y en habitacionales. ¿Qué son las novedades que tienen los alquileres? Bueno, parte de las novedades es que se grava con el impuesto al valor agregado. La ley 6826 no gravaba los alquileres, solamente gravaba los alquileres menores a un mes, ¿verdad?, de estancia transitoria. Ahora con la ley 9635 viene y se grava todos los bienes y todos los servicios, por lo cual los alquileres quedan afectos a este impuesto. Todo lo que sea alquiler habitacional, alquiler comercial y alquileres financieros van a estar gravados,
pero estos a su vez también pueden estar exentos si cumplen ciertos requisitos. También parte de las novedades que presenta este tema es que se trasladan del impuesto sobre las utilidades a el impuesto sobre las rentas de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a clasificar en rentas activas y rentas pasivas, o ingresos activos e ingresos pasivos. Más adelante vamos a profundizar con qué es cada uno. Otro de los cambios es que cuando los bienes y los servicios públicos y privados estén vinculados a un inmueble arrendado, que sean adquiridos por parte del arrendatario y así conste en el contrato de arrendamiento, este podrá ser aplicado como crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre ha existido el dilema de que el edificio está a nombre mío, pero que los servicios públicos también están a nombre mío. Entonces, cuando llega mi inquilino, tiene problemas o está el tema de que puedo utilizar o no puedo utilizar esos gastos a mi favor. Entonces, si queda estipulado en el contrato de arrendamiento, estos gastos van a ser soportados o impuestos soportados para el inquilino y el dueño del inmueble ya no va a poder utilizarlos. Otra de las novedades que tiene es que mediante resolución general dictada por la Administración Tributaria y con fundamento en el artículo 23 de la ley, se establecerá la retención de las rentas de capital de inmobiliario. Les decía que mediante resolución se iba a dictar si se establecía o no se establecía una retención. En los borradores, específicamente en el primero, se establecía una retención del 12.75 para los arrendamientos. Esto es algo que en la ley no quedó, ni en la ley ni en el reglamento quedó definido. Lo que dice es que más adelante, si ellos quisieran, lo van a hacer vía resolución y esa resolución se va a emitir con 3 meses de anterioridad a la entrada en vigencia de la retención. Por ahorita la única retención que va a quedar es para ganancias de capital cuando sea un no domiciliado, pero para la parte de arrendamientos no hay retenciones, por lo menos por el momento. El pago del valor agregado corresponde al mes de julio del 2019, podrá cancelarse hasta el 30 de septiembre. En el reglamento del impuesto al valor agregado se establece que el mes de julio, para los que empiecen con este impuesto, ¿verdad? Para los que empiecen con este impuesto a partir de julio, el primer mes se podrá declarar y luego se podrá pagar hasta el 30 de septiembre, pero solamente aplica para julio, según el reglamento. Otra de las novedades, los obligados tributarios que actualmente se encuentran inscritos con actividades relacionadas con arrendamientos comenzarán a tributar por rentas de capital inmobiliario a partir del mes de octubre, pero los obligados tributarios que tengan una actividad lucrativa y además tengan arrendamientos. Si son solamente arrendamientos, van a empezar a tributar a partir del 1 de julio. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. En el impuesto del valor agregado tenemos arrendamientos habitacionales. Estos van a estar exentos hasta 1.5 salarios base, ¿verdad? Igual o menor hasta ese monto. Si es superior, van a pagar el impuesto sobre la totalidad del monto del alquiler. No se debe tramitar exoneración en el sistema de Exonet para los habitacionales. La exención no aplica para lo que es arrendamiento vacacional o de estancia transitoria. Debe actualizar el RUT. ¿Qué quiere decir que debe actualizar el RUT? Si ustedes vieron, los cambios son muchos y se actualizó el catálogo de actividades también. Entonces, dentro del catálogo de actividades que se emitió para este nuevo impuesto, vamos a tener que considerar estos dos códigos. El 700101, actividades inmobiliarias, alquiler de viviendas superior a 1.5 salarios base, y el 701008, actividades inmobiliarias de alquiler de vivienda inferior a 1.5 salarios base. ¿Por qué esto? Porque la resolución 4.3 de comprobantes electrónicos y también el impuesto al valor agregado me exige a mí que yo debo llevar mis ingresos por actividad lucrativa. Entonces, si yo tengo varios alquileres y unos superan el 1.5 salarios base y otros no, es importante que cuando ustedes hacen la factura tienen que seleccionar el código que corresponde. Dentro de los arrendamientos comerciales inmuebles, estos se encuentran sujetos al IVA a partir del primer colón de ingreso, ¿verdad?, que represente. Pero también va a tener una exoneración. ¿Cuándo va a estar exonerado? Cuando sea una micro o pequeña empresa registrada ante el MEIC. Y ojo que hacemos el énfasis en micro y pequeña empresa registrada ante el MEIC. Si tiene alguna otra condición, no va a aplicar la exoneración. Además, las micro y pequeños productores agrícolas registrados ante el MAC.
De igual manera, van a estar exentos a los montos menores o iguales a 1.5 salarios base. Si se pasa del 1.5 salarios base, va a estar gravado con el impuesto al valor agregado. Las empresas registradas ante el MEC y el MAC deberán de tramitar por medio de Exonet. Esto está en el reglamento, en el artículo 11, en el punto 9, que son quienes son los que deben tramitar las exoneraciones con el sistema Exonet. Exento a los establecimientos donde se desarrolla culto de las organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo. Esta exención no alcanza para lugares de recreo, sociales, entre otros. Esto quiere decir que si el culto se realiza en un lugar donde tiene áreas de recreo o alguna otra zona, estas no van a estar exentas, solamente va a estar exento el local donde se está practicando el culto religioso. Estarán exentos también los planteles y terminales utilizados por empresas de transporte colectivo de personas que cuenten con el permiso o concesión del CTP y que sean regulados por el ARECEP. Vea que dice que tienen que tener la concesión y que deben de ser regulados por ARECEP. Si no cumple esos dos requisitos, no estaría exonerado. Dentro de los arrendamientos financieros y comerciales muebles, tenemos en los arrendamientos con opción de compra vinculante, se encuentran sujetos a IVA por el monto total del alquiler, contempla la cesión de derecho de uso de bienes tales como motos, vehículos, sillas, mesas, patentes. ¿Qué quiere decir esto? Los mensajeros, por ejemplo, en las empresas, ellos arriendan su motocicleta, ¿verdad? Entonces, cuando hacen el alquiler de la motocicleta, se convertiría en un alquiler o una renta mueble. Esto es importante porque si él es el dueño del vehículo, entonces sería mensajero si él hace actividad lucrativa por aparte. Pero él está siendo asalariado y está alquilándole la moto a una empresa. Entonces se convertiría en una renta mueble. En los arrendamientos con opción de compra vinculante, la base imponible en la venta de bienes será el precio total de la venta, el cual se debe ajustar al precio de mercado. Cuando la base imponible por concepto de arrendamiento, si este se realiza con opción de compra vinculante, la base imponible será la que resulte al deducir el monto total de la cuota, lo correspondiente de la prima del bien. En caso de que la opción de compra no sea vinculante, la base imponible será el monto total de la cuota. ¿Por qué el monto total de la cuota? Porque se convertiría en un alquiler normal. Con la parte de los arrendamientos, para el impuesto de los ingresos y las utilidades, hay que aclarar que la ley sufre un cambio importante. Anteriormente lo que teníamos era una ley de renta, se mantiene la cedularidad, que lo que dice es que para cada tipo de ingreso hay un tipo de impuesto, pero considerábamos todo como una actividad lucrativa. En el reglamento, con este nuevo impuesto a partir del 1 de julio, me viene a cambiar la definición de actividad lucrativa y me viene a cambiar de que ya no todo va a ser considerado una actividad lucrativa porque se me divide en ingresos activos y en ingresos pasivos. Entonces, ¿cómo me queda la ley del impuesto sobre la renta o las utilidades con la nueva versión o con la reforma? Voy a tener rentas sobre utilidades y voy a tener rentas de capital y se adiciona también la parte de ganancias de capital, ¿verdad? Esto lo vemos más adelante. ¿Y cómo se clasifican las rentas sobre las utilidades? Bueno, son todas aquellas que tienen una actividad lucrativa. Más adelante vamos a ver qué es la actividad lucrativa, la definición. ¿Y cuáles son las rentas de capital? Vamos a tener rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario y las ganancias o pérdidas de capital. Para efectos de esta charla nos enfocamos en rentas de capital inmobiliario y las rentas de capital mobiliario. Bien, ahora ¿cuáles van a ser las activas y cuáles van a ser las pasivas? Resulta que las actividades lucrativas son rentas o ingresos activos y las rentas de capital van a ser rentas pasivas. ¿Qué es una renta o un ingreso activo y qué es una renta o un ingreso pasivo? Bien, las rentas activas van a estar en la definición en el artículo 1 del reglamento, que es la actividad lucrativa como tal. ¿Y qué es una actividad lucrativa? Conjunto de ingresos obtenidos en el ejercicio de una actividad comercial, empresarial, profesional, en la que se da la organización por cuenta propia de factores de producción. Dice la organización de factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? Tierra, capital, trabajo y tecnología. Ahora bien, ¿cuáles serían las rentas pasivas? Se trata principalmente de las rentas financieras, como por ejemplo dividendos, retiros, repartos, cualquier otra forma de distribución de utilidades provenientes de participación en otras entidades.
También, para énfasis de esta charla, hay que recalcar esta parte. Dice, rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de bienes, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? En las rentas pasivas, yo, si bien es cierto, tengo un inmueble, es capital, pero yo no requiero hacer nada. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo el derecho de uso de ese bien y solamente voy a esperar recibir dinero. En las actividades lucrativas yo tengo que tener más de un factor de producción. Tengo que tener capital, trabajo, tecnología, tierra, cualquiera de esos que esté involucrado, pero tiene que ser más de uno, ¿verdad? Por eso que también se habla, más adelante lo vamos a ver, de que ustedes pueden convertir una renta pasiva en una renta activa. Dentro de las definiciones tenemos renta de capital inmobiliario. Dice, procede de la titularidad de bienes inmuebles, todas las rentas que se deriven de arrendamiento, subarrendamiento o de la constitución o cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes inmuebles, cualquiera que sea su denominación o naturaleza. Creo que el término es claro, lo manejamos bien con inmobiliario y con mobiliario. El mobiliario sí tiene un poquito más de variaciones. Entonces, el mobiliario comprende la cesión a un tercero de fondos propios, ¿verdad? Arrendamiento, subarrendamiento o constitución o cesión de derechos de uso, goce de bienes muebles, bienes intangibles y otros derechos de propiedad intelectual, rendimientos por distribuciones de renta disponible, excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y beneficiarios asimilables a dividendos. Vean que el mobiliario es un poquito como más extenso. Bien, tenemos también el artículo 3 bis, que me habla de una integración de rentas. La integración de rentas puede considerarse como el cambio más grande o el término más complicado de entender, porque aquí es donde yo voy a tener ingresos por utilidades y los puedo combinar con rentas de capital. Habíamos dicho que la base imponible del impuesto sobre las utilidades se va a dar solamente para las actividades lucrativas. Las actividades lucrativas son aquellas que requieren más de un factor de producción, pero adicionalmente puedo incluirles las rentas de capital. ¿Cuándo puedo incluir las rentas de capital? Cuando las rentas de capital estén afectas a la actividad lucrativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy contador y yo tengo un edificio donde yo me dedico a ejercer mi profesión. Ese edificio es uno de mis activos y está haciendo o está generando la depreciación del mismo. Pero a su vez, tengo espacio disponible en el edificio. Entonces yo me pongo a arrendar oficinas. ¿Qué quiere decir esto? Ese alquiler está haciendo afecto a una renta o está haciendo afecto a mi actividad lucrativa. ¿Por qué? Porque hay un bien que me está generando a mí ingresos por actividades lucrativas y a la vez me está generando ingresos por arrendamientos o ganancias de capital, perdón, rentas de capital. Entonces, en este caso se podría totalizar o se debe totalizar los ingresos y eso me va a dar la base imponible del impuesto sobre las utilidades. Vea que abarca ya no solo los ingresos por la utilidad, por la utilidad de la actividad lucrativa, sino también va a abarcar los ingresos por arrendamientos o rentas de capital. Las actividades lucrativas, les decía, esto está en el artículo 3 bis, lo que es la integración de las cuentas. Y cuando tengo rentas de capital, el artículo 3 ter y 3 quater son los que me van a definir si yo me quedo por rentas de capital o los puedo pasar al impuesto sobre las utilidades. Bien, tenemos que la integración de las rentas está por, vamos a ver más o menos cómo estarían las modalidades o los tipos de impuestos. Tenemos la integración de las rentas, el impuesto sobre las utilidades, tenemos las rentas de capital inmobiliario y las rentas de capital mobiliario. Dijimos que el impuesto sobre las utilidades se van a quedar todos los que tengan actividad lucrativa. Y vea cómo hacemos énfasis en actividad lucrativa porque esto vamos a verlo en el inicio de cuando se empieza a tributar por rentas de capital o si seguimos o finalizamos el periodo por utilidades. Rentas de capital inmobiliario se refiere a alquileres de locales, edificios, viviendas, siempre y cuando sean solamente arrendamientos, subarrendamientos o cesiones del derecho. Y las rentas de capital mobiliario, alquiler de maquinaria, equipos, vehículos, dividendos, inversiones, de igual manera, solamente cuando se dediquen a eso.
esta filmina, bueno, a continuación viene mi compañero Sergio a indicarles un poquito cuándo va a ser por rentas de capital y cuándo va a ser por utilidades, y adicional vamos a ver los transitorios, que es la parte más importante. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Ok. Nosotros tenemos dos opciones para tributar lo que tiene que ver con rentas y ganancias de capital. Una que es por utilidades y la otra que es en la nueva cédula, que es en el capítulo 11. En el caso de las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, cuando los contribuyentes tengan contratado mínimo un empleado para la generación de dichas rentas. ¿Cuál es la condición que está pidiendo la ley y lo ratifica el reglamento? Que usted tenga un empleado relacionado con esos alquileres. No que esté contratado por servicios. La condición es muy clara y tiene que estar registrado ante la caja. O sea, un empleado como Dios manda, con su aguinaldo, su póliza, etcétera, y tiene que estar relacionado. No sirve o no lo acepta Hacienda si yo como contador tengo, por ejemplo, un asistente contable y por otro lado tengo alquileres. No lo acepta, ¿por qué? Porque ese asistente contable, yo por ejemplo no lo puedo mandar a cambiar el techo de mi casa o el techo de la casa o tapar una gotera. Dios guarde se caiga, ¿verdad? Es un tortón. Entonces, el empleado tiene que estar relacionado. En lo que es rentas muebles, es igual, tiene que tener empleados. Entonces, un rentacar, ya todos sabemos que tiene su parte operativa, tiene su negocio en marcha, entonces sigue tributando por utilidades, diferente a que yo alquile mi carro o mi moto nada más. Entonces, en ese caso sí entraría por el capítulo nuevo. Algo muy importante, y esto aplica solo para los de rentas de capital inmobiliario. En el momento que usted decida tributar por utilidades, o sea, como hemos venido haciéndolo una vez al año, tenemos que comunicar al Ministerio de Hacienda previo al inicio del periodo fiscal. Ahorita tenemos que hacerlo en julio, o si no en octubre, si nos vamos a mantener, pero no significa que si pasado ese tiempo, en algún momento decidimos pasarnos a utilidades, no lo podamos hacer. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo previo al inicio del año fiscal y mantenernos por 5 años en el régimen de utilidades. En el régimen de ganancias de rentas de capital, ahí podemos seguir, no pide ninguna condición, pero para el de utilidades sí lo solicita. ¿Qué tarifas son las que vienen a imponer en utilidades, en rentas de capital? Ok, si estamos por utilidades, mantenemos la tarifa que hemos venido manejando, la escalonada. Si estamos con persona jurídica, si los alquileres son de una persona jurídica, está la tarifa del 30%, la normal, eso no cambia. Si nos vamos por rentas de capital inmobiliario, va a ser de un 15% sobre el 85%. Para efectos de renta de capital inmobiliario, la ley nos da la oportunidad de deducir un 15% de gasto sin comprobante. De hecho, es el único gasto que permite. Y sobre el restante 85% vamos a aplicar un 15% de ganancia. Para hacerlo más fácil, es un 12.75 sobre el monto total del alquiler. Este impuesto, ¿quién lo asume? El arrendador, el dueño de la propiedad. El IVA lo asume el inquilino, en el caso que tenga que pagarlo. Entonces, no es que le vamos a recargar el 15% también al inquilino, este lo asumimos nosotros como dueños de la propiedad. Para efectos de rentas de capital mobiliario, igual es un 15%, pero en este caso no va a tener derecho a deducciones, ni la gasolina, ni el mantenimiento de la moto o el carro, sino que es sobre la renta bruta. La única manera
que nosotros podamos deducir gastos es manteniéndolo por el lado de impuestos sobre las utilidades, pero ya ahí habría que hacer un análisis financiero en cada negocio, ¿verdad? O sea, cada persona. No es lo mismo una persona que tiene una o dos casas a una persona o una sociedad que tiene todo un centro comercial. Eso tenemos que analizarlo por contribuyente. Se ha escuchado y por años ha existido la mala costumbre de que los alquileres se evaden. Al inquilino no ocupa la factura y el arrendador menos que le interesa dar factura por lo general. Resulta que, bueno, esto ya la ley lo trae, pero podría en algún momento caer o que la administración se dé cuenta y no tengamos cómo justificar un incremento de capital. Es lo que el artículo 8 define como cualquier incremento de patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, en ingresos exentos o no sujetos. Y dice además, el incremento patrimonial no justificado, tratándose del inciso D, en el caso de que la administración tributaria detecte la exigencia de montos, activos u otros elementos que incrementen el patrimonio del contribuyente y que los mismos no sean consistentes con la declaración del impuesto sobre las utilidades ni los documentos idóneos que respalden la autoliquidación tributaria, deberán trasladarse a la carga de la prueba del sujeto pasivo, a fin de que justifique con prueba documental fehaciente el origen de la fuente de tal incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento yo no declaro los ingresos y son ingresos muy altos principalmente, de dónde salió, qué sé yo, un carro, dónde salió una casa. Situación por la que ahora están regulando de manera más fuerte a lo que es el sector salud, porque para nadie es un secreto que es uno de los sectores que declaran 1 o 2 millones al año y tienen carros de 20 o 30 millones. Y la multa por este incremento injustificado es de hasta un 30%. Esta ley viene a establecer un establecimiento permanente en los casos de los no domiciliados. Entonces, ¿dónde va a estar ese establecimiento permanente? Donde desarrolle la actividad lucrativa. En este caso, para efectos de arrendamiento, puede darse el caso que una persona siga alquilando aquí, pero no es de aquí, vino, compró una casa y la dejó alquilando y nada más recibe por depósito el alquiler. En esos casos, el establecimiento permanente sería la casa de habitación que está alquilando el negocio o el local, que es donde está sustrayendo los ingresos. Algo nuevo, una novedad que trae esta ley es el diferimiento de pérdidas, un derecho que antes solamente lo tenían las empresas agrícolas y las empresas industriales. Ahora igual le aplica a las empresas comerciales y también, digamos, si estamos por utilidades en cuestión de alquileres. Pueden deducirse hasta en los próximos 3 periodos fiscales. No necesariamente tiene que dividirse la pérdida de un periodo, o sea, de este periodo, en 3. Nosotros la podemos aplicar en el próximo periodo fiscal siempre y cuando nos ayude, o sea, la podamos compensar. Por ejemplo, si este año yo tuve, bueno, este año para el 2019 no aplica, esto va a aplicar para el próximo periodo fiscal. Entonces, si en el primer año de operación, con la entrada en vigencia de la ley, tuvimos pérdidas por 600,000 colones, y tuvimos pérdidas. Si para el segundo año de vigencia de la ley tuvimos ganancia de 1 millón de colones, entonces aplicamos la pérdida por los 600 y solamente pagamos por los 400. Esa es una especie de beneficio que nos vino a traer la ley. Ahí hay un cuadro, el artículo 1
y el transitorio 1 establece la forma de cómo se va a hacer la transición al nuevo periodo fiscal que abarca de enero a octubre. Básicamente, los que cerraron el periodo fiscal en los primeros meses del año 2019, que la entrada en vigencia, ya empezaron su periodo fiscal, por ejemplo, hasta el 31 de mayo, entonces van a continuar su periodo fiscal por un año más. En este caso, hasta el 31 de mayo del 2020, y después va a haber un periodo corto para ajustarlo al 31 de diciembre del año 2020. Diferente va a ser a los que comienzan periodo fiscal a partir del 1 de julio del 2019, porque estos ya van a comenzar con periodos de hasta 18 meses. Entonces, empezaron el periodo ahora el 1 de octubre del 2019. Se va a extender hasta el 31 de diciembre del año 2020. O sea, estamos hablando de un periodo fiscal de 18 meses. Los que ya vienen con año natural, por ejemplo, la Coca, Recope, Walmart, entre otras, esos siguen, ya están con el periodo normal, entonces en ese no hay cambios, siguen trabajando normal. Toda esta transición va a generar un efecto en los pagos parciales. Entonces, los que tienen 18, 17 meses van a generar hasta 6 pagos parciales. Igual los que están con un periodo corto, que cierran el 31 de enero, de marzo del año 2020. Entonces ahí va a tener 2 o 3 periodos fiscales hasta ajustarlo al mes de diciembre del año 2020. Ahorita vamos a ver cuáles son esos meses que abarca y la fórmula para determinar la cantidad de periodos fiscales que tenemos que cancelar. Igualmente va a ser cancelado ese adelanto en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre, igual cada 3 meses como lo hacemos hasta ahora. Por ejemplo, para determinar la cantidad de periodos fiscales, la cantidad de trimestres, vamos a tomar la cantidad de meses del periodo. Suponiendo que una empresa empezó ahorita el 1 de julio, su año fiscal, va a cerrar al 31 de diciembre, estamos hablando que son 18 meses. Lo dividimos entre 3 y nos da 6. En caso que nos dé con decimales, suponiendo que haya alguna sociedad que haya comenzado o que vaya a comenzar ahora en agosto, van a ser 17 meses. La división va a dar como un 5,66. Igual se extiende a 6 meses. Se redondea para arriba. Esta es la tabla de la cantidad de pagos parciales que va a tener de acuerdo a la cantidad de meses. Por ejemplo, una persona o una sociedad que tenga nada más 7 meses de transición, van a ser 2 trimestres y un solo pago parcial. Lo que les mencionaba ahorita, una cantidad de 18 meses, van a ser 6 trimestres y 5 pagos parciales. A esa fórmula hay que restarle 1, entonces sería la cantidad de meses entre 3 menos 1. Aspectos importantes. La deducibilidad máxima de intereses lo establece el artículo 9 bis, rige a partir del segundo periodo fiscal según el transitorio 2. En el caso de aquellos instrumentos financieros que sean colocados en el mercado con anterioridad al 1 de julio del 2019, mantendrán el tratamiento fiscal vigente hasta el momento de realizar la respectiva inversión o adquirir una obligación contractual distinta. Eso es en rentas de capital mobiliario, inversiones. Entonces, si nosotros hicimos una inversión en mayo que vence en diciembre, por decir algo, entonces igual vamos a quedar con una retención del 8% y hasta que renovemos esa inversión es que ya va a quedar sujeta al 15%.
con las excepciones que traen los transitorios, ¿verdad? Que en el caso del Banco Popular va a ir creciendo un punto porcentual anual hasta llegar al 15%, en caso de cooperativas que se va a mantener y va a empezar a crecer el porcentaje de retención hasta que las inversiones sean bursátiles, entre otras. Los contribuyentes que declaren un periodo del impuesto sobre las utilidades bajo las disposiciones de la 7092 previo a la reforma establecida en el 9635, según lo establecido en el transitorio primero de este reglamento, no podrán diferir pérdidas por estar bajo la normativa de la 7092, los que mencionaba ahorita. Entonces, si este periodo fiscal tenemos pérdidas, esas pérdidas no las podemos diferir. Nosotros vamos a comenzar a diferir pérdidas a partir del periodo fiscal que va a comenzar ya sea en octubre o los que ya vayan comenzando en estos meses. Los obligados tributarios que se encuentren inscritos ante la Administración Tributaria como contribuyentes en actividades referidas a arrendamientos serán inscritos de oficios como contribuyentes en impuestos sobre la renta de capital mobiliario e inmobiliario a partir del 1 de julio del 2019. El contribuyente dispondrá de un mes para comunicar al Ministerio de Hacienda si se mantienen utilidades o va a pasar a renta de capital. En esto hay que hacer una distinción. Hay personas que tienen alquileres y solo se dedican a alquileres, como hay personas que tienen alquileres y tienen otra actividad lucrativa, como mencionaba Adrián ahora, el caso de un contador que también alquila. Entonces, esas personas van a cerrar el periodo fiscal y durante el mes de octubre tienen que comunicarle a la Administración Tributaria si va a mantener los alquileres conjuntos con las utilidades o lo va a separar. Si nosotros no comunicamos, nos lo van a separar de oficio. Y diferente es a los que tienen o tenemos solo arrendamientos. Eso desde en el mes de julio, en este mes, es que tenemos que comunicarle a la Administración Tributaria si tenemos el empleado para seguir tributando por utilidades o si no, a partir del mes de agosto ya tenemos que empezar a presentar las declaraciones. ¿Y qué va a pasar con los 9 meses? De octubre a junio, en dado caso, vamos a hacer una liquidación al 30 de septiembre, o sea, cortamos el 30 de junio. Y las declaramos después del 1 de octubre, como si fuera el periodo fiscal. Los obligados tributarios que se encuentren inscritos ante la Administración Tributaria como contribuyentes en actividades referidas a arrendamientos serán inscritos de oficio como contribuyentes en el impuesto sobre la renta de capital mobiliario e inmobiliario, lo que comentaba ahorita. A partir del 1 de julio de 2019, el contribuyente dispondrá de un mes para comunicar a Hacienda. Eso ya lo comentamos. ¿Cómo se van a hacer esos ajustes? Porque, digamos, todos sabemos que siempre hay una escala de base exenta, de una base para, bueno, en este caso ya va a variar de pasar del 20 al 30 o pasar los 106 millones, ahora bajo la normativa nueva, van a haber 3 fórmulas para ajustar esos parámetros. Entonces, en lo que se refiere a los tramos de renta, para aplicar la tarifa del impuesto establecida en el artículo 15 de la ley, impuesto sobre las utilidades, deberá establecer la siguiente fórmula, que entonces el tramo de renta, vamos a establecer el tramo de renta que nos determine la Administración Tributaria, lo vamos a dividir entre 12 para sacar el mensual y eso ya lo vamos a multiplicar por la cantidad de meses de transición. Entonces, en el caso de una empresa que empezó en julio, son 18 meses. Vamos a establecer el impuesto que nos va a decir la Administración Tributaria, el tramo que nos va a dar la Administración Tributaria, el monto, lo dividimos entre 12 y lo vamos a multiplicar por 18. Y es el que me va a establecer el tramo de renta. Para este periodo voy a aplicar esto nada más. En cuestión de créditos fiscales, por los hijos, por el cónyuge,
va a ser lo mismo, va a ser el crédito fiscal que nos den en el periodo ordinario entre 12 y multiplicado por la cantidad de meses de la actividad lucrativa en el periodo de transición. Eso es para no generar ninguna distorsión en lo que es el cambio de periodo. Entonces, ni salimos perdiendo nosotros, ni sale perdiendo la administración tributaria, sino que va a salir con el porcentaje mensual tal y como se debería. ¿Qué pasa también con esos parámetros? Recordemos que nosotros para los pagos trimestrales utilizamos dentro de la fórmula los últimos 3 periodos fiscales. Entonces, para el 2021, 2022 y 2023 vamos a tener que tomar en cuenta el cierre fiscal del 2020, que va a ser de 17, 18, 14, 6 meses, entre otros. Entonces, la administración también contempla eso y nos dice que para efectos de determinar el impuesto del año 2020, eso es para efectos del cálculo del adelanto de renta. Entonces vamos a tomar el impuesto, lo que tuvimos que pagar en el periodo del 2020, lo vamos a dividir entre la cantidad de meses que contempló ese periodo fiscal nuestro y lo multiplicamos por 12. Entonces, puede ser que su impuesto sobre la renta para el 2020 dio, no sé, 5 millones. Entonces, como era un periodo extendido, usted dentro de la fórmula, dentro de los 3 años, no va a contemplar los 5 millones, sino que aplicando la fórmula puede que le queden 3, 4 millones, no sé. Entonces, sobre esos 3, 4 millones es que vamos a determinar los adelantos de renta. Esta presentación era lo que teníamos en renta, en arrendamientos. Relativamente es poco y nos queda bastante tiempo para aprovecharlo en preguntas. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Dice, por favor aclarar el pago del IVA en los arrendamientos del mes de julio. Lo del IVA, si es habitacional y está en un monto inferior a 1.5 salario base exento, y si es superior, va a cobrar el 13% sobre el monto total si es habitacional. En lo que se refiere a micro, pequeña empresa, bueno, ya lo explicamos, que tiene la misma base exenta de 1.5 salarios base, y si se refiere a arrendamientos de algo mobiliario, entonces va a ser sobre el monto total sobre el monto ¿cómo se llama? El monto del arrendamiento. Igual el 13%. Ok. Para realizar el cambio en el tipo de renta, ¿dónde se realiza? Ok, aquí es importante aclarar que ni el reglamento ni la ley establecen el mecanismo para hacerlo. Según Carlos Vargas, el trámite se debe hacer de manera personal, hay que ir físicamente. Esto habría que ver si ellos van a tener la capacidad primero. Hay gente que me ha indicado en chats y en otros lados que han ido a hacer el trámite y les han dicho que ellos no lo están recibiendo hasta octubre, pero es parte de las diferencias de criterio que tienen internamente el Ministerio de Hacienda. Por eso lo que nos mencionaba el presidente de que se fue a visitar a don Carlos y se le pidió que por favor aclararan por medio de comunicado cuál iba a ser el procedimiento, porque aún no queda claro. Las personas que tenían derecho a un monto exento de 3,5 millones, ¿lo pierden o siguen con el mismo derecho? Si está en utilidades, lo mantiene. Si ya entra por rentas de capital, obviamente lo pierde. Dice, soy asalariado, rento mi vehículo, ¿qué pasa en este caso? ¿Cuándo cierro mi periodo fiscal y cómo hago la declaración mensual? Ok, lo mencionamos, es el mismo caso que yo puse para las rentas mobiliarias. Usted es asalariado, usted no tiene actividad lucrativa. Al rentar su vehículo, usted tiene que hacer un corte al 30 de junio y eso es lo que usted va a declarar por medio de la E101 después del 1 de octubre. Ok, se va a hacer, hay que tener claro lo siguiente, lo que se hace es una reclasificación de oficio, por lo cual usted no puede presentar su declaración de renta al corte específico de junio.
tiene que esperarse hasta que se complete el periodo fiscal a septiembre para que se le habilite el D101 y pueda tributar, pero solo va a tributar 9 meses porque está cortando los ingresos al 30 de junio. A partir del 1 de julio tiene que empezar a tributar de manera mensual la parte de rentas mobiliarias. Y es importante recordar que aquí no se tiene el 15% de la deducción de gastos, es una renta mobiliaria. Entonces va a tributar el 15% sobre el 100% del ingreso que tiene. Dice, tengo 2 apartamentos y un local comercial. ¿Cuándo debe liquidar y pagar el periodo de octubre a junio? Igual, cortamos en junio y lo declaramos a partir del 1 de octubre hasta el 15 de diciembre. Dice, no me quedó claro el corte para las contas del 1 de octubre al 30 de junio y los 3 meses de agosto. Bueno, es lo mismo que veníamos repitiendo. Si usted tiene solamente alquileres, usted tiene que realizar el corte de sus ingresos por utilidades al 30 de junio y los va a tributar en diciembre. El resto empieza normal a partir del 1 de julio, igual por la parte de rentas de capital. Importante, los próximos periodos, si ustedes, aquí hay que tener claro, si usted va a tener un periodo extendido, todos los periodos extendidos van a ser hasta el 31 de diciembre del 2020, por eso es que se hacen los cálculos especiales, pero esto es solamente si usted se va a mantener por utilidades. Entonces, si yo alquilo mi carro a la empresa, tengo un pago del 15% fijo sobre el alquiler, es correcto. Va a ser una renta de capital mobiliario y mes a mes tiene que presentar la declaración y pagar el 15% sobre el monto total del alquiler. Si me dedico solo a alquileres inmobiliarios, tengo que modificar mi periodo 2019 a 9 meses e inicio a partir de julio con el pago del 15%. Es correcto, es lo que hemos venido comentando en las últimas preguntas. Si actualmente declaro por utilidades el alquiler de equipo, debo modificar haciendo que se mantenga esto. Sí, correcto. Si ese equipo solamente es por alquileres, ¿verdad? No se puede clasificar como una actividad lucrativa, entonces sí debe hacer la notificación porque a partir del 1 de julio y solamente se cuenta con el mes de julio para hacer la modificación. Si no la hace durante el mes de julio, se va a quedar todo el periodo fiscal por la parte de rentas de capital. Tendría que esperar hasta el próximo periodo para poder tramitar el cambio a utilidades. Dice, la deducción ya quedó fijo en el 15% en vez del 18%. Bueno, primero que todo era un 20% y era algo que estaban aplicando unas personas, pero no era vinculante, no se debía aplicar ese gasto sin comprobantes, porque era para un caso específico que se discutió y sí quedó fijo en el 15%. Y dice, los adelantos de renta se hacen en la totalidad en conectividad, sí, se va a seguir haciendo en conectividad. Una persona pensionada con casas de alquiler inferiores a 1.5 salarios base no tiene ningún colaborador en la caja, se debe cambiar a renta de impuesto a utilidades y cuándo inicia el periodo y cuándo termina el periodo. Ok, aquí es importante que la parte de los salarios base es para determinar si debe recaudar o no el impuesto al valor agregado. Y con la parte de que no tiene ningún colaborador, ¿se debe cambiar a renta de impuesto a utilidades? No, no se puede cambiar. Estaba en utilidades y va a ser reclasificado a rentas de capital. Si quisiera devolverse a utilidades, tiene que tener un colaborador. Dice, en rentas de capital inmobiliario, ¿se va a presentar una sola declaración o se va a realizar una mensual? Entre paréntesis, es lo que escuché en una charla previa. Me parece que hay un error o confusión con respecto a las declaraciones del IVA mensuales. Ok, primero que todo tenemos que separar los impuestos. IVA va a ser mensual y ya conocemos las reglas. En lo que es renta va a depender. Si usted tiene el empleado, va a ser una sola declaración. A más tardar en diciembre, bueno, en este caso va a ser a más tardar el 15 de marzo de cada año, la de 101, y si no lo tiene, sí va a tener que hacerla mensual. La ley es muy clara cuando dice que se va a declarar de manera individual por cada hecho generador.
y habrá tiempo de presentarlo hasta el día 15 del mes siguiente al que se dio el hecho generador. En este caso, los alquileres son el hecho generador. Entonces, si ahorita en julio yo estoy alquilando, está el hecho generador, tengo tiempo hasta el 15 de agosto. En agosto alquilo, se me dio el otro hecho generador, tengo chance hasta el 15 de septiembre. Entonces, si usted no tiene empleados, va a tener que hacer 2 declaraciones mensuales. Una por el IVA y otra por la ganancia, la renta de capital. No me quedó claro el manejo del pago por uso del vehículo, tanto en IVA como en renta. Ok, el uso del vehículo es un alquiler comercial común y corriente, por lo cual a partir del primer colón que cobre, tiene que tributar el impuesto al valor agregado. Con la parte de renta, esto es una renta pasiva. ¿Por qué es una renta pasiva? Porque usted está disponiendo de capital, pero no lo está combinando con ningún otro factor de producción. Solamente está esperando que le llegue el dinero. Entonces, pasa a tributar sobre rentas de capital, mobiliario, y decíamos ahora que es sobre el 100%. Dice, un contribuyente que de oficio lo inscriben por tener un alquiler de vehículo en renta de capital debe presentar renta mensual, pero si posee otra actividad lucrativa debe presentar renta anual por esta otra actividad. Es correcto, tiene que presentar las 3 declaraciones. La del IVA va a ir junta, la actividad lucrativa en la D101 y mes a mes va a tener que presentar la renta de capital mobiliario. ¿Cómo se incluyen los gastos de agua, luz, etcétera, si no están las facturas a nombre de la empresa? Los gastos por servicios del edificio que alquilo. Ok, les decía que siempre y cuando esté estipulado en el contrato de arrendamiento, van a ser deducibles para el inquilino, ¿verdad? Y no pueden ser utilizados por el dueño del bien. Importante en esa parte, no podría ser el proceso de aceptación del gasto porque se lo rechazaría el validador de Hacienda, pero con el comprobante físico lo puede soportar con una copia del contrato, ¿verdad? O en caso de una fiscalización, para eso está el contrato que dice que el gasto es del inquilino. Dice, si una empresa arrienda apartamentos de uso habitacional a una empresa, debe cobrar el IVA a esa empresa. El valor es menor a 1.5 salario base. El uso es habitacional, pero se factura a una sociedad. Entonces, en este caso, no es uso habitacional, es uso comercial. Para que sea uso habitacional, tiene que ser directamente hacia la persona. Porque ya entonces sería ahí entre la persona y la sociedad cómo se va a manejar el arriendo. Pero digamos, si es de sociedad a sociedad, ahí no cabe el uso habitacional. La renta del octubre 18 a julio 19 se hace con la tabla hasta el 2019 y se aplica los gastos normales relacionados. Julio se hace mensual 85%, ¿cuál es la tabla que se usa? Ok, la renta de octubre a julio se va a hacer con la D101, ¿verdad? Con los ingresos que se tuvieron al corte del 30 de junio, no a julio, es junio. A partir del 1 de julio, que cambia la modalidad, no va a existir una tabla porque lo que se tiene es un 15% de deducibilidad única. Entonces le queda una base imponible del 85% sobre la cual tiene que aplicar el 15% del impuesto. Es el único porcentaje que hay para aplicar esa tasa, el 15%. Si una persona asalariada que alquile un vehículo a la misma empresa quedaría como renta mobiliaria y tendría que pagar el 15 del 85 de los ingresos. ¿Es así? No, es el 15 del 100%. El 15% de gastos es exclusivamente para rentas de alquiler inmobiliario, para rentas inmobiliarias. Si realizo una factura y el cliente no me ha pagado, el contribuyente debe asumir el IVA. Sí, correcto. La obligación es de quien vende. Le hayan pagado o no le hayan pagado, usted facturó
ya se dio el hecho generador y usted tiene la obligación de reportar y pagar ese IVA. Una renta por alquiler habitacional se debe declarar en agosto el periodo de octubre de 2018 a julio de 2019 y luego se realiza en octubre los 3 meses restantes, o sea, de forma mensual. No, ya lo que pasó, el IVA comienza a regir a partir del 1 de julio. Entonces, ahora en agosto usted solamente va a declarar por el alquiler del mes de julio. En agosto por el mes de julio. Ya lo que tiene que ver de junio para atrás, como en ese momento los alquileres no estaban grabados con impuesto, obviamente no se va a aplicar retroactivo. ¿Qué pasa si inicio un desahucio? ¿Puedo seguir facturando? Bueno, no sé cómo seguiría facturando si la persona está, ¿verdad? Pero sí puede seguir facturando. Que le pague son otros. En las contabilidades como profesional liberal, pero asalariado, ¿qué gastos se pueden aplicar o se convierten en rentas de capital mobiliario? Hay que pagar caja aparte. Los servicios profesionales siguen siendo de servicios profesionales por D101, ¿verdad? Por utilidades. Cuando hablamos de rentas de capital mobiliario o rentas de capital inmobiliario, estamos hablando de alquileres, de ya sea una casa, un local, un carro, que usted cede el derecho del uso de ese bien, no por actividades lucrativas. Para una empresa que se dedica a alquileres, ¿puede rebajar el 15% sin necesidad de prueba? ¿O se acoge? Bueno, no lo entiendo. Al ISR debe ser. Ok, aquí es importante, si la empresa combina factores de producción, puede tributar por utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene varios inmuebles y además tiene personas laborando en la caja, pues va a tributar por el impuesto sobre las utilidades. Si es una empresa que solo tiene alquileres, pero no tiene ningún otro factor de producción, pues tiene que acogerse a lo que dice las rentas de capital. En este caso, sería bien mueble o bien inmueble, sería el 15 del 85 o el 15 del 100% según corresponda. Esta misma presenta todos sus gastos reales y sobre el saldo paga el 30% del impuesto. Si se acoge al impuesto sobre las utilidades, presenta sus gastos reales y pagaría el 30% dependiendo si se pasa a 106 millones. Si es menor de 106 millones, entonces entraría en una tabla escalonada. Si el periodo 2018 se cerró el 30 de septiembre, ¿cuándo cerramos el 2019? De igual, en septiembre de 2019 si es en utilidades. Y si es en rentas de capital, igual lo declaramos a partir de octubre, pero con los datos hasta el 30 de junio. ¿Cómo es en el caso de alquiler de sillas y manteles? Está inscrita antes del 1 de julio. Ok, es importante recordar que después del 1 de julio o el mismo 1 de julio, de oficio, según el transitorio 7, todos los alquileres o las actividades relacionadas a alquileres iban a ser inscritas de oficio en rentas de capital, para lo cual usted iba a tener el mismo mes de julio para revisarlo, notificarle al Ministerio de Hacienda el cambio y mantenerse en utilidades si tuviera la posibilidad. ¿Cómo es en el caso de los alquileres de las sillas y manteles? Pues se mantiene por rentas mobiliarias, ¿verdad? Y sería el 15% del 100%, no tiene deducibilidad única. ¿Cuándo comienza a pagar? Bueno, a partir del 1 de julio y tiene que pagar y presentar y pagar antes del 15 de agosto. Una empresa que se dedica a alquileres va a pagar el 15 sobre el 85. Mi consulta es, ¿tiene que liquidar anualmente también y pagar adelantos de renta? No, solamente va a hacerlo de forma mensual y en este caso no tendría que pagar adelantos de renta. En renta de capital de alquileres debo presentar declaración de renta en julio, agosto y septiembre.
y los meses de octubre 2018 a junio 2019 los presento en octubre como renta de utilidades, como decía antes. Sí, correcto, pero aquí dice declaración de renta, sería de rentas de capital, ¿verdad? A julio, agosto y septiembre serían rentas de capital y así sucesivamente todos los meses. ¿Qué pasa con el contribuyente que solo vive de alquileres? ¿Cuándo paga el IVA? ¿Cuándo paga sobre rentas de capital? A más tardar el día 15 del mes siguiente que se dio el alquiler. Ambas declaraciones. Las pérdidas de capital inmobiliario se pueden amortizar si no hay comprobante de gastos. Ok, aquí lo que hay que tener claro es que las pérdidas de capital mobiliario no se podrían amortizar porque ese no va, digámosle, por utilidades. Si fuera afecto a utilidades o se pasara a modalidad de utilidades, sí podría amortizarlas, pero también tendría que tener los comprobantes de esos gastos que generaron la pérdida. Una persona, ama de casa, tiene una inversión en un fondo inmobiliario, el cual le retienen en la fuente. Debe declarar sus ganancias por los intereses. Esa sería su única actividad, no porque le hacen la retención en la fuente. Las rentas de capital inmobiliario empiezan en julio de 2019, a pesar de que están tributando en la ley 7092 desde siempre. ¿Cómo se declaran los meses de octubre a 2018 a junio de 2019? Bueno, decíamos que se hace el corte al 30 de junio y se presenta después de octubre solamente 9 meses, y los meses de julio, agosto, septiembre y ahí en adelante va a presentar la declaración de rentas de capital. ¿Cuál es el medio de notificación para desinscribir la renta de capital inmobiliaria y pasarse a utilidades? Hasta lo que se ha dicho es de manera presencial y llevándolo a la administración tributaria. En el caso de una asociación de desarrollo que cuenta con un local y lo alquila para actividades, ¿están sujetas al IVA? Sí, las actividades, las asociaciones de desarrollo están exentas en lo que es el pago de servicios o compras, siempre y cuando sean relacionadas a lo que es la actividad propia de la asociación de desarrollo, en lo que es la parte de compra. Ahora, en lo que es la parte de venta, ellos, si ejercen actividad lucrativa, tienen que presentar declaración de IVA, cobrar el IVA, pagarlo, y también presentar declaración de renta. No, perdón, en este caso las ganancias de capital. Si tengo rentas de capital, tengo empleados y solicito el cambio a tributar por utilidades, pero además tengo clasificación de PYME, puedo usar la tabla de pequeños contribuyentes. Ok, si se pasa por utilidades y es PYME, jamás va a poder tributar por otra tabla que no sea la normal, ¿verdad? Entonces, aquí quedaría sujeto a la tabla normal, impuesto de la 101 normal. Dice, una sociedad alquila 2 vehículos al mes a otra sociedad para transporte de mercadería. Además de cobrar el IVA, ¿cómo debe declarar renta? ¿Es mensual o anual? Va a depender del empleado, ¿verdad? Si tiene empleado va por utilidades, si no tiene empleados va por rentas de capital mobiliario. ¿Puedo facturar el alquiler en el momento en que realizo el pago del mismo o que me realicen el pago del mismo? Bueno, los alquileres por lo general son por adelantado. Entonces, normalmente yo te doy la factura y me pagas lo más rápido posible, porque son por adelantado. ¿Cuándo debo declarar renta? Si no cuento con un empleado, es decir, al corte de julio. Entiendo que la pregunta más bien es por las utilidades
de octubre a junio. Bueno, entonces se presentaría igual después del 1 de octubre. Y si la pregunta es concreta con las rentas de capital, entonces al 15 de cada mes igual, y rentas inmobiliarias tienen el 15% de gastos y las rentas de capital y las rentas mobiliarias al 100%. Me pregunta, ¿bajo qué tramo? Eso es en lo que se refiere de octubre a junio. El tramo lo va a establecer, lo tiene que establecer el Ministerio de Hacienda. Asumo, ya eso sí, no estoy 100% seguro que se van a utilizar las bases de las tablas, o sea, las bases de los meses, para hacerlo como más justo, digamos, pero esas son cosas que quedan sueltas y que la administración va a tener que aclarar. Algo parecido con lo que pasaba con la prorrata, previo al inicio del IVA, que se iba a hacer todo el año, que se iba a hacer un semestre. Ya el reglamento lo estableció claramente, entonces esperamos que estas cosas también Hacienda nos las aclare. Alquileres de vehículos, si se dedican solo a eso, deben tener al menos un empleado, es así. Y si soy asalariado, pero alquilo mi vehículo, aviso a Hacienda para presentar un único pago al final del periodo. Okay, los alquileres de vehículos, si es, por ejemplo, un rentacar, por lo general van a tener empleados en la caja, entonces puede tributar por utilidades. Pero si usted tiene varios vehículos y no tiene empleados, entonces tributaría de manera de renta de capital. Y si soy asalariado, pero alquilo mi vehículo, aviso a Hacienda, sí, correcto, debe inscribirse y debo presentar un único pago. No presenta un único pago, presentaría un pago mensual por medio de rentas de capital mobiliario. Renta se empieza a declarar a partir de julio o a partir de octubre. Asumo que me está hablando de ganancias de capital a partir de julio. Dice, se puede o tributación acepta que se haga la inclusión de un empleado a partir de julio para tributar por utilidades. En esto, cuando nosotros vamos a la administración tributaria a solicitar que nos pasen a utilidades, tenemos que llevar la prueba que tenemos el empleado. Si no, la administración no nos va a hacer el traslado del régimen. En fin, si tengo una actividad aparte y también alquileres, pero no tengo empleados, no le puedo integrar en renta las utilidades, se separa. Podría integrarlo si los alquileres están vinculados a la actividad lucrativa. Si no tiene, entonces tendría que hacerlo de manera separada. Una persona física tiene la siguiente situación, un supuesto. Es pensionada, por lo que recibe su pensión mes a mes y ahí se le retiene la renta. Ok, 2. Tiene una actividad lucrativa por servicios profesionales. Otra actividad lucrativa por un alquiler de un apartamento menor a 1.5 salario base. Y además tiene certificados de depósito a plazo. Bueno, qué dichosa, ¿verdad? Bueno, en la pensión pierde el tramo exento por lo que es la actividad lucrativa. Por lo que es el alquiler, igual habría que ver si tiene o no tiene empleados, sino declarar por rentas de capital. Y lo que tiene que ver con el certificado de depósito a plazo es una retención en la fuente. Entonces esa igual nada más se incluiría en la de 101, pero en el renglón de que no le retienen. Una persona tiene un caso donde tiene su consultorio, pero además alquila, tiene que decidir si se puede, si se quedó en utilidades o no. Ok, si el edificio es propio donde tiene el consultorio y además está alquilando, puede integrarlo a la base del impuesto sobre las utilidades. ¿Por qué? Porque ese bien estaría afecto a impuestos sobre las utilidades y también afecto a ganancias de capital. Y según el artículo 3 bis podría integrarlos, pero solamente si ese bien está afecto a las utilidades. Si es que ella lo alquila y lo subarrienda, entonces tributaría, digamos, la parte que lo está subarrendando por rentas de capital. ¿Cuál es la forma de...? ¿Perdón?
Es que si tiene el empleado, puede optarlo de pasarlo todo a utilidades, ¿verdad? En ese caso sí es importante aclarar eso. Si tiene en el consultorio, tiene empleados, sí puede pasarlo a utilidades. Si no tuviera y no está directamente vinculado con la actividad, tiene que separarlos. ¿Qué pasa con una persona que tiene un préstamo de 100 millones y paga interés y cuota principal? ¿Existe una segunda alternativa del sistema del 15 y el 15 de renta? No, no queda ninguna otra alternativa a menos que tenga empleados. Si ese empleado es su propio dueño y él tiene salario, no puede ser él su propio empleado. A menos de que los alquileres tengan nombre de una persona jurídica y ya se registre el dueño como empleado, pero ya eso habría que verlo. Arrendamientos comerciales deben pagar IVA desde 1.5 salarios base o solo aplica para los habitacionales. Los arrendamientos comerciales van a estar grabados desde el primer colón que generen, pero se pueden exonerar si el inquilino llega con la constancia de que es una pequeña o microempresa inscrita en el MEIC o un pequeño agricultor o pequeño microagricultor inscrito en el MAC, y además ellos deben de tramitar esa exoneración en el sistema de Exonet. ¿Verdad? Entonces tiene que primero convertirse en PYME o en PIMPA y después ir a tramitar en Exonet la autorización. Solamente así lo podría exonerar. Importante, si está exonerado y se pasa de 1.5 salarios base, tendría que pagar el IVA también. Dice, tenemos un edificio alquilado a la caja. Este fue remodelado con todas las exigencias del cliente. Todo eso que se gastó en la remodelación lo puedo diferir o capitalizar. Si es para efecto de bajar el impuesto, estamos ante la misma situación. Es un alquiler de un inmueble en el que la persona que está, el arrendador, va a tener que pagar el 15 del 85, entonces no va a poder deducir gastos. Y sí lo podría capitalizar para efecto de darle valor al inmueble, pero eso no le va a afectar en nada para efectos del pago de la renta de capital inmobiliaria. Si una empresa ya mantiene su empleado por la caja desde antes, debe comunicar a tributación directa que se va a mantener bajo el régimen de utilidades o ya se asume que queda en el mismo. Bueno, según el transitorio, todo lo que esté relacionado a actividades de alquiler va a ser reclasificado de oficio y usted tiene un mes para comunicarlo. No sé si Hacienda tiene la capacidad de distinguir si usted tiene o no tiene empleados en la caja. Entonces, lo más lógico sería que te van a reclasificar y usted tiene que hacer el trámite para quedarse. Si se le pasa el plazo del mes, tendría que seguir por esa modalidad hasta el próximo periodo fiscal. Una persona asalariada que alquila su vehículo a la empresa debe presentar su declaración de renta de capital, no utilidades. Es correcto, renta de capital mobiliario. ¿Cómo se comunica a la administración tributaria que se va a trabajar con renta de capital? Lo va a inscribir de oficio, no va a tener que comunicarlo. Eso es solo si usted va a pasarse de rentas de capital a utilidades. ¿Cada cuánto se debe presentar la declaración de renta de capital? Cada mes. Una empresa que tiene autorizado periodo especial puede solicitar la renovación de ese periodo. Sí, sí puede volver a solicitar la renovación. En caso de alquileres, aplica renta de capital por no tener empleado en la caja, ¿cierto? Correcto, va a ser reclasificado oficio. Entonces, solo se presenta la declaración de renta de capital mensual y la declaración de renta anual ya no se presenta. Ok, presentaría también la del IVA, ¿verdad? Porque tiene que cobrar si es comercial, tendría que cobrar el IVA. Adicional, dice, y ya no se presenta la de renta. Sí, en el primer periodo tendría que presentar renta a partir del 1 de octubre con los 9 meses del periodo anterior. En el caso de una empresa que se dedica al servicio de arrendamiento, ¿qué tarifa de renta tiene que aplicar y cuándo comienza? En el caso de una empresa que se dedica a dar el servicio de arrendamiento de automóviles, ¿qué tarifa de renta tiene que aplicar y cuándo comienza el próximo periodo fiscal?
Bueno, si se dedica al arrendamiento de automóviles, es el 100%, ¿verdad? La base imponible y sobre eso aplica el 15%. ¿Cuándo comienza el próximo periodo fiscal? El próximo periodo fiscal para todos va a arrancar del 1 de octubre, bueno, para todos los que cierren con periodo normal, va a arrancar del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, recuerden que el corte es al 30 de junio y debe presentar a partir del 1 de julio la renta de capital. Trabajo en una cooperativa de ahorro y crédito. Esta es su principal actividad y como actividad secundaria se alquila la primera planta del edificio. ¿Cuál es el método para tributar? Si por utilidades o por rentas de capital. Ahí lo más probable y lo más conveniente sería incluirlo dentro de la renta total, porque obviamente tiene empleados y si algo le pasa al edificio, igual va a tener empleados para corregirlo, mantenimiento, entre otros. Entonces va a tener empleados relacionados. Entonces ahí lo mejor sería unirlo todo. Los pagos parciales de renta y retenciones se pueden aplicar al pago de renta inmobiliaria. Ok, este es el pago de rentas de capitales de manera mensual, por lo que no habrían pagos parciales. Y las retenciones se pueden aplicar, bueno, podría ser que a futuro, mediante resolución, dicten una retención, entonces en este caso sí podría utilizarlo a cuenta, pero de momento no hay retención. ¿Cómo aplica el IVA si vendo un apartamento por una única vez? Está a nombre de una empresa inactiva, de una sociedad inactiva. Ok, para efectos de IVA, no hay IVA porque se paga el impuesto de la transferencia. Y para efectos de la ganancia de capital, sí hay que ver si tiene el costo, el valor del costo, y lo mejor es pagar el 15% sobre la diferencia, o sea, sobre la ganancia, y si no tiene el valor del costo, un 2.25 sobre el valor de venta del inmueble. Si mi empresa alquila un camión a otra empresa y tengo que pasarme rentas de capital, bueno, si tiene una actividad inscrita que estaba relacionada al alquiler del camión, lo van a inscribir de oficio en rentas de capital. Si se lo estaba alquilando y no tenía esa actividad inscrita, no lo van a hacer de oficio, pero usted tendría que hacerlo de manera manual, usted tendría que inscribir la actividad y sí se pasaría a rentas de capital. Recuerde que la versión 4.3 de comprobantes electrónicos le pide la actividad lucrativa en la factura. Alquiler de terreno para siembra de yuca por empresa exportadora inscrita en Procomer y Exonet. ¿Paga IVA o no paga IVA? Habría que ver si la persona está en primero el monto del alquiler y segundo habría que ver si también está como un insumo agropecuario. Entonces aquí entran a jugar varias variables, habría que analizarlo bien. Debe inscribirse en ATV el contribuyente de las rentas mobiliarias. Ejemplo, certificado de depósito bancario. Para eso no, porque la retención es en la fuente. Sí, y el banco es el quien reporta el fisco. Dice, si alguien alquila su carro a la compañía y recibe salario de esta, la declaración de renta se presenta igual a partir del 1 de octubre o así hasta el próximo periodo. A partir de octubre de 2019 debe presentar
declaración mensual por el alquiler. Ok, a lo que entiendo es el caso parecido al de la moto, que es asalariado y por aparte le alquila el carro. Entonces, en ese caso, es una renta de capital mobiliario que alquilaría de forma mensual. O sea, declararía y pagaría de forma mensual. Una persona que alquila apartamentos, pero tiene actividad secundaria, puede tomar en cuenta el 100% de sus gastos, no tiene empleados asegurados en la caja y los alquileres son menores a 669.300. Ok, alquila apartamentos, pero tiene actividad secundaria. Habría que ver qué es la actividad secundaria, ¿verdad? Perdón, construcción. Y bueno, ¿cómo estarían los apartamentos vinculados a eso? No le veo vinculación, serían aparte. ¿Sí? Solamente que tengan algún empleado directo, pero aquí me dices que no tiene empleados asegurados en la caja. Entonces no, tendría que tributarlo por rentas. Y los alquileres son menores de 669.300, eso sería para IVA. Y son apartamentos habitacionales, entonces estaría exento. ¿Perdón? Ok, sí, a pesar de que está exento, sí tiene que presentar la declaración de IVA, correcto. Si al 30 de junio del 2019 la sociedad que alquila un edificio para uso comercial no tenía ningún empleado registrado en la caja, debe presentar renta a partir de julio de 2019. Bueno, en ese caso va por renta de capital inmobiliario. O bien puede cerrar periodo a septiembre de 2019 y presentar renta al 15 de diciembre mientras tramita con la caja el empleado. No, al 1 de julio lo tenía que tener registrado para poder comunicarlo. En este momento ya está en rentas de capital inmobiliario y tiene que declarar mes a mes. Ahora, si usted durante este periodo inscribe a un empleado en la caja, puede comunicarlo a la administración tributaria para que a partir del 1 de octubre comience a tributar por la cédula de las utilidades. Si se tiene un lote que se alquila a una empresa de buses para que guarde 3 buses, se le debe cobrar el IVA, ya que se le cobra 300.000 mensuales. Bueno, dijimos que si la empresa era de transporte público con la concesión y además estaba la tarifa regulada por ARECEP, no se le cobraba. En este caso habría que definir esos puntos. ¿Con qué mes se debe informar a la administración tributaria el método que va a usar? ¿Y cuál sería el medio para hacerlo? Ok, solamente hay que informar si vamos a tributar por utilidades y tiene que ser previo a la entrada del periodo fiscal siguiente. ¿Perdón? El medio es por medio de una carta entregada y firmada en la administración tributaria. Ese es el que está por el momento. ¿Qué tratamiento contable se le dan a los gastos que no se pueden deducir en los alquileres? Ok, en los alquileres inmobiliarios se da una deducibilidad del 15%. Esto es una deducción presunta, quiere decir que usted no tiene que justificarla con comprobantes, por lo cual no necesitaría una contabilidad. Usted va a pagar siempre el 15% sobre el 85% de sus ingresos. Lo que ocuparía sería solamente las facturas de los ingresos para determinar esto. En los casos en que se tienen dos actividades, una de alquiler y otra por servicios, la renta del alquiler se debe liquidar mensualmente, independientemente de que sea 15 del 85 o renta por utilidad, y el servicio profesional lo liquida a fin de año. Debe hacer una liquidación anual de la parte del alquiler. No, si el alquiler va por rentas y la actividad profesional va por aparte. Eso no se puede mezclar. Los que reciben ingresos por los intereses, ¿deben hacer factura electrónica por esos ingresos? Sí, sí deben hacer factura electrónica por los intereses.
a menos de que sean entidades bancarias, ¿verdad?, reguladas por la SUGEF. Esas no. ¿Qué se puede hacer con un cliente que no está inscrito y quiere ordenarse a partir de hoy en alquileres? Poner que empezó hoy. ¿Cuál sería el domicilio en caso de que el cliente tenga varios alquileres ubicados en diferentes provincias? Bueno, el domicilio sería donde usted lo puede notificar, donde usted se encuentre siempre, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en uno de los locales. Las empresas que alquilan para hacer cierre en junio, cierre anual, y arrancan con rentas de capital si no tienen un empleado, es correcto. Que es la que quiero analizar. Dice alquilo a un banco o entidad y más. Ellos deben darme. Ok, alquilo a un banco o entidad, entre paréntesis a Limas. Ellos deben de darme la certificación de Exonet. Recordemos que ya el Estado perdió la inmunidad fiscal. Entonces, por este periodo, lo que queda, sí van a estar exentos, pero no tienen que hacer el trámite en Exonet. A partir del mes de enero, el alquiler de enero, ya usted les va a empezar a cobrar el IVA, aunque sea de Limas. ¿Cómo y dónde registro? ¿Cómo y dónde registro que cumpliendo con el requisito de la caja informo a Hacienda que deseo continuar con renta normal? Usted es el que tiene que aportarle la prueba al Ministerio de Hacienda para que lo mantengan en impuestos sobre las utilidades. Igual, por escrito en la Administración Tributaria. En el caso de varias sociedades anónimas de arrendamientos de locales comerciales que se encuentran a nombre todas de un solo representante legal, ¿se puede incluir una planilla nueva de empleados para todos o solo una planilla por cada sociedad? Bueno, tendrías que inscribir una planilla por cada sociedad, ¿no? Aquí el hecho de que sea un mismo representante no quita el hecho de que cada una es un negocio independiente. No le entiendo la letra. Esta no les entiendo la letra. Para mes y anual, gracias. Sí, por ahí anda la persona y tal vez nos puede aclarar. Dice, la persona que no pasa el monto del arrendamiento 1.5 salario, siempre tiene que presentar mes por mes la declaración. Ah, ok, sí. Aunque no cobre IVA, tiene que presentar la declaración mes a mes como ventas exentas. Sí, sería así, porque la otra parte era o presenta declaración del IVA en diciembre, no. Una cosa es renta, la otra es IVA. Entonces, en estos casos igual, a pesar de que usted no cobre el IVA, tiene el deber formal. Recordemos que hay dos deberes, está el deber formal y el material. Entonces, que no haya, no se dé el deber material, no significa que no se dé el deber formal. Ese lo tenemos todos los meses y no tiene que presentarla en diciembre, la va a presentar mes a mes y recordando que tiene la ganancia de capital, ¿verdad? Bueno, la renta de capital inmobiliaria, que también tiene que hacerlo mes a mes y en ese sí lo tiene que pagar. Esta quedó como media, dice, presentación de las declaraciones de alquileres por mes y anual, gracias. Bueno,
La presentación de las declaraciones de alquileres, si solo son alquileres, a partir del 1 de julio va a ser mensual, ¿verdad? Y la primera declaración que hace tiene que ser el corte del 30 de junio, se declara a partir del 1 de octubre los 9 meses correspondientes a ese periodo. Después de ahí, como son solo alquileres, tendría que ver si tiene un empleado o no para pasarse a la condición de utilidades y hacerlo anual, pero la obligación en primera instancia sería de manera mensual. Sí, correcto, porque vas a cerrar ese periodo de renta con las reglas que tiene, solamente que con los ingresos y los gastos al 30 de junio. Después de ahí, ya son, a partir del 1 son rentas. Una sociedad tiene como actividad principal los alquileres comerciales y también recibe ingresos por intereses sobre una hipoteca. Debe inscribirse ante la SUGEF, sí, por el préstamo. Y lo que tiene que ver con los alquileres dice cómo se declara como inmobiliaria, sí, como renta de capital inmobiliaria. Para empresa exportadora. Estás alquilando el terreno a una empresa exportadora. La empresa exportadora estaría exenta. Lo que es el alquiler del terreno para siembra de yuca, para empresa exportadora inscrita en Procomer y Accionet, ¿paga IVA o no? No, porque es para una exportación, entonces va a estar exenta del pago del IVA. Recordemos que también tiene que estar registrado en el registro de exportadores. Entonces ya con eso deja por fuera lo que es el cobro del IVA. Esas serían todas las preguntas que tenemos por acá. Hay otras. Lo seguimos presentando hasta que ya nos digan que no más. Lo que pasa es que la D151 se divide en compras, alquileres, intereses, entonces es el mismo periodo, no ha habido modificación, no ha habido ninguna resolución que nos indique que va a cambiar. De momento se mantiene el periodo hasta que ya nos indiquen ellos por medio de resolución o reglamento que van a cambiar esas declaraciones informativas. La lógica diría que a partir de que entremos en un periodo grande, ¿verdad?, de periodo anual normal, pasaría a la misma modalidad de enero a diciembre, pero eso sería hasta que ellos lo notifiquen. De momento se mantiene. Un segundito. Las consultas, como se indicó, eran escritas. Hay espacio, me indica la directora de la Comisión de Educación, para unas 5 consultas, lo máximo. Entonces voy a esperar a que la compañera me traiga el micrófono y lo vamos a hacer en orden para que no se nos desordene acá. Un momentito. Podemos hacer 6 para hacer 2, 2 y 2, para que sea más justo. No se preocupe. Vamos a esperar, caballero, porque esto va en orden. Un momentito. De este lado tenemos consultas, 2 acá. Entonces, como estoy cerca, voy a aprovechar y le voy a brindar el micrófono. Entonces, me hace la consulta, me entrega el micrófono, ellos contestan y luego la dama. Ok, con referencia a la pregunta que les hacían ahora sobre el alquiler de sillas y de manteles. Por definición, al inicio de la exposición, se hablaba de que las rentas mobiliarias y inmobiliarias implicaban que no había un proceso de producción de por medio. En el caso del alquiler de manteles y de sillas y de mesas, digamos que sí hay un proceso de producción, porque esos manteles se instalan, esos manteles se lavan, me explico, o sea, está en el límite entre un bien de inmobiliario y un servicio. Entonces, ¿dónde pasamos la raya entre el servicio, digamos, que vamos a ver, otros ejemplos que se me ocurren, las máquinas de palomitas en una fiesta, los inflables, al final son alquileres,
pero son alquileres de muy corto plazo y yo lo miro más como un servicio. Entonces ahí me quedó la duda de dónde paso la raya entre si es alquiler o es servicio. Gracias. Sí, bueno, aquí sería importante que lo que usted tiene es un bien y ese bien es el que le está generando el ingreso. Usted no está utilizando ninguno de los otros factores de producción. Si usted tuviera un empleado o contratara un empleado para hacer eso, entonces usted lo convierte en una renta activa y pasaría por utilidades. Esa sería, digamos, como observación. Usted llega a poner, aunque usted mismo lo haga, ¿verdad? Usted lo lleva, usted solamente está disponiendo del bien para generar ingresos. Cuando usted combina un factor de producción adicional, que sería el trabajo, en este caso usted contrata a un empleado para que le haga eso, lo convierte en una renta activa. Entonces ahí pasaría de rentas mobiliarias a rentas por utilidades. Bueno, puede ser ocasional, pero lo tiene que tener en la caja, porque lo que dice que el requisito es que esté en la caja, no dice si a tiempo completo o no. Buenas noches. La consulta es con referente a la pregunta de la de 151 que hizo la señora, no me queda claro. O sea, yo presento a junio, hago el corte y ahí yo le alquilé a Juanito Pérez 1 millón de colones, pero seguí cobrando el alquiler los otros 3 meses y él va a registrar en la de 151 esos 3 meses, pero yo no voy a tener la declaración conforme a lo que él tiene porque tengo corte a junio. Entonces, en ese caso, si yo pongo el monto completo, voy a tener la diferencia de la declaración de renta versus la de 151. Entonces, quiero que me aclare cómo me hago esos 3 meses de diferencia a la hora de hacer la declaración. Ok, recordemos que bueno, una cosa es impuesto a las utilidades, otra es de ganancias de capital. Lo que Hacienda nos solicita en la declaración informativa es el monto del alquiler en X periodo. Entonces, a quien usted le está arrendando, igual va a declarar los 12 meses. Usted igual tiene que declarar los 12 meses. O sea, ya lo que tiene que ver, si vas a pagar por utilidades o vas a pagar por rentas de capital, diría un amigo, es enano de otro cuento. Entonces, igual usted declara los meses, para efectos de la declaración de 151, de octubre hasta septiembre. Usted está informándole a Hacienda cuánto alquilaste en ese momento. Nada más como para complementar, usted me decía que la declaración no le iba a cuadrar con los ingresos que reporte. Igual no le va a cuadrar en un periodo normal porque si los montos son inferiores, ¿verdad? No se reportarían en otros casos, no le va a cuadrar al 100% con la de 101. Pero para este caso usted va a presentar una declaración autoliquidativa en D101 y una declaración autoliquidativa en la parte de rentas. Adicional estaría el control cruzado de la facturación electrónica, que al final es como el 100% de lo que ellos van a revisar, para que quede nada más claro ahí. Gracias. Siguientes 2 consultas en el centro. La dama acá atrás. Buenas noches. Mi consulta es esta. Es una empresa cafetalera y también tiene 3 casas que alquila. Entonces, ¿cómo pasa esta renta? ¿Por capital o por utilidades? Porque los mismos empleados que tiene para lo que es la actividad cafetalera también los ocupa en lo que son las casas para darles mantenimiento. ¿Cómo se hace si se habla que es de un empleado? Ok, ese empleado tiene que estar registrado en la caja como labores de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, si el empleado está relacionado, va por utilidades. Es lo que tenemos que tener presente, que el empleado esté relacionado, que la caja lo pueda ligar, que la póliza lo cubra en dado caso que suceda algún inconveniente en alguna de las casas, dándole mantenimiento, o sea, que esté bajo derecho. Sí, ellos no es que tienen uno específico, un empleado, sino los mismos empleados que tienen para esa actividad. La cafetalera, digamos, en la finca, puede ser que toman un empleado hoy, mañana otro, qué sé yo, ellos van y hacen el mantenimiento. Sí, lo que pasa es que… están en la caja registrados. Sí, está bien. Lo que pasa es que hay que ver cómo los tienen registrados. Porque si ellos los tienen nada más para ir a recoger café, entonces no, ya ahí lo que tiene que ver con los alquileres, el empleado no le sirve. Tiene que tener por lo menos un empleado relacionado con las actividades de alquileres. Sí, está bien, muchas gracias. Siguiente consulta en el centro. Seguimos acá al caballero de azul que ha levantado la mano. Que me levante la mano, por favor. Gracias. Y vamos atrás. Buenas. La consulta a que yo me refiero es más que todo
también como un deber formal. Ahora ya prácticamente todas las rentas que son de los 9 meses ya estamos en cierre fiscal, estamos hablando de eso. ¿Qué pasa con el tercer parcial? Ok, en este caso, no aplicaría. Sería marzo, junio, septiembre. Sí, no aplicaría porque el corte sería en septiembre, entonces no lo incluyes nada más, no lo vas a pagar. No lo pagaría porque yo se no va a tributar por esa cédula. A menos, lo pagaría en caso de que usted decida mantenerse en la modalidad de utilidades. Pero como el corte, es que Le recuerdo, usted debe llevar los ingresos. Que las consultas son solamente las personas que tienen micrófono, por favor. Gracias. Ok, en este caso se supone que usted debe llevar su contabilidad separada por ingresos. Entonces usted tiene que saber cuántos son los ingresos de una actividad y cuántos son los ingresos de la otra. Precisamente para eso se implementó una versión 4.3, el que usted en cada factura ponga la actividad lucrativa. Pero en este caso, si a usted lo reclasifican con el corte a junio, a la parte de rentas no tendría por qué pagar el otro parcial, porque ya usted no está tributando por la modalidad del C101. Pasaría a la modalidad de renta de capital. Si usted decide quedarse, entonces sí, lo vas a pagar y lo vas a contemplar como un pago a cuenta, ¿verdad? Normal en la declaración que te harías en diciembre. Sí, correcto. La dama, atrás. Buenas, una consulta. Digamos, muchas personas han acostumbrado a tener sociedad, su propiedad donde viven a nombre de sociedades anónimas. Y esas sociedades, bueno, las había vuelto a inscribir de oficio a Hacienda para lo que era el impuesto de personas jurídicas. ¿Cómo se va a manejar eso ahora? ¿También tienen rentas de capital o cómo será? No, en ese caso, digamos, como el contribuyente, o sea, el representante legal es el que vive en la casa, ahí no hay alquiler, es el dueño. De hecho, ni siquiera va a pagar ganancia de capital en caso de que venda la casa. Es una de las exoneraciones que trae la ley. Entonces, en ese caso no hay problema. Lo que sí tiene que hacer la persona jurídica es declarar a partir del periodo del cierre del 2021, es ya la de 101, como todas las personas jurídicas que tienen la obligación de declarar los activos y el patrimonio. Pero sí, no va a pagar mensualmente. Siguiente consulta de este lado, que vi que levantaron la mano acá el caballero. Buenas. Con respecto a esta última pregunta que hizo la colega, tributación está pasando de oficio a esas sociedades inactivas que tienen un inmueble, las está pasando de oficio al IVA. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación? ¿Se inscribe, presenta los IVAs en blanco o en cero? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, los formularios todavía no pueden ser manipulables. De hecho, estuvimos intentando ayer, antier, empezar a ver el formulario y ni siquiera se podía todavía. Hasta ahorita veo que sin actividad lucrativa lo estén incluyendo en IVA, me parece extraño. Da un mensaje al entrar a ATV de que esa sociedad inactiva será trasladada al IVA, como contribuyente de IVA. Es como una medida, algo por default. Sí, lo que pasa es que todas las sociedades que estaban activas o inactivas se trasladaron de oficio como activas, sin actividad lucrativa, solamente tienen la del impuesto a las personas jurídicas. Esto quiere decir que estén como contribuyente. Eso quiere decir que está inscrito como contribuyente, pero, perdón, no como contribuyente, como informativo, de alguna manera decirlo, pero no estás declarando impuestos. Entonces, está inscrito en renta, no está declarando nada, estás como declarante, perdón, solo estás como declarante y no como contribuyente, solamente estás de manera informativa. De oficio se trasladó todos los que estaban inscritos, entonces por eso es que dice que te van a inscribir en IVA, porque te catalogan como que estabas inscrito en renta,
pero solamente sería a modo de declarante. Igual va a pasar a partir de ahora, las inactivas tienen que declarar en la parte del capital, cuando tienen que hacer una declaración de renta en la parte del capital, aunque estén inactivas. No van a declarar ingresos y gastos porque no tienen, pero sí tienen que declarar el capital porque tienen que medir las variaciones para las ganancias de capital. Perfecto, muchas gracias. Y para el cierre cerramos con el caballero de gris porque tenemos apenas 2 minutos. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente, es con respecto, bueno, mi mamá y mis tías heredaron una propiedad. La propiedad tiene 3 casas, una que está a medio vivir y 2, llamémoslos ranchos. Ellas las alquilan. Son señoras ya, digamos, de 70 la menor y 89 la mayor. ¿Qué pasa con esa gente? Igual tienen que presentar el IVA y todas las declaraciones. Es correcto, la ley no hace ningún tipo de distinción. Si ella se dedica a alquilar un inmueble, igual la ley no hace distinción si es una persona adulta mayor o si es un chiquillo. Tiene que hacer la inscripción y aplicar la ley como cualquier otra persona. De esta forma damos cierre a la charla y le brindamos un fuerte aplauso a los expositores. Agradecemos su sintonía a este espacio de capacitación. Les recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales para sintonizar nuestra próxima emisión. Los esperamos.